Lectura del libro de los Números 21, 4b, 9. En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náuseas ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 7. No olvides las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enemigos del pasado. No olviden las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. No olviden las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olviden las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olviden las acciones del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses 2, 6, 11. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 13 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Lección divina para este día. Este sábado, desde el libro de los Números, vemos al pueblo de Israel extenuado del camino, cansado. Esto es algo impresionante. Todo está interrelacionado en nuestro ser, así que el cansancio físico agota no solo el cuerpo, sino también el ánimo, la esperanza, el interior de los ojos y del corazón. Entonces todo se vuelve opaco y sin sentido. El pueblo vuelve a exponer en inconformidad ante lo que van padeciendo. Hablan contra Dios y contra Moisés
Ellos sienten náusea por ese pan sin cuerpo. No tienen agua, sienten que están muriendo. El texto dice: el Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. ¿Quiso Dios que realmente estas personas murieran? ¿O esas muertes iban a significar la conversión de los demás? Alguna razón había, pues Dios solo ama la vida. Efectivamente, el pueblo reconoce sus faltas y pide una oportunidad. Moisés pide por su pueblo a Dios. El Señor le dice que construya una serpiente venenosa y que quedarán sanos tan solo al mirarla. ¿Con qué mirada suplicante y arrepentida miraría el pueblo a aquella serpiente de bronce que ahora representaba su esperanza? El Evangelio de San Juan nos presenta a Jesús hablando con Nicodemo. Ellos recuerdan la pasada situación de la serpiente en el desierto. Jesús, recordando aquel hecho, dice que ahora tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Es estremecedor que los seres humanos necesitemos ese nivel de entrega para que se conmuevan nuestras entrañas y se vuelva nuestro ser hacia Dios. Jesús es elevado y nos hace alzar de nuevo la mirada y a la vez bajar al corazón. Dios quiere que no perezca ninguno, que el mundo se salve. Estas lecturas nos invitan a aprender a recibir, a valorar lo poco que se tenga sin desesperarse, ni exigir de más, sobre todo cuando se viven situaciones límites que terminarán en algo mejor. Hay momentos más estrechos que hay que pasar para llegar más lejos, pero si no sabemos vivir esos sacrificios del camino, nunca conseguimos lo que deseamos. ¿Cómo alcanzaste tus sueños y meta? Seguramente ha significado esfuerzo y estrechez, pero luego, al llegar a la meta, viviremos la alegría de haberlo logrado. La sabiduría cristiana consiste en saber vivir con paz el camino y el final, sabiendo que Dios no nos abandona. Te pedimos, Padre Celestial, Padre Santo, mirar siempre a tu Hijo Jesús en la cruz y que desde esa máxima entrega aprendamos a ser cristianos bautizados, que nos sostengamos en las pruebas y en el amor del Señor. Te alabamos y bendecimos porque nos perdonas y salvas. Gracias por tu presencia constante y misericordiosa, por elevarte en sacrificio paciente y misericordioso. Queremos de todo corazón ser una iglesia que no condena a nadie, que como Dios deseemos también que todos los hombres se salven, que entre todos coloquemos los medios para que eso se logre, que seamos una iglesia que escuche las necesidades y las angustias de la gente, que se reúne para orar por su pueblo, para transmitir un mensaje de esperanza y amor que dé fuerza para seguir el camino. Una bendición de Dios para nuestros seguidores.